En este video vamos a hacer otro análisis utilizando la fórmula del break-even point o la fórmula del punto de equilibrio. Eh, Esta historia básicamente fue una pequeña anécdota que me pasó a mí. Vamos a estar utilizando parte de la data y eh, he modificado algunos números para que sean un poco más redondos y se entienda el análisis, pero al final el contenido de la historia es el mismo y pueden ver una aplicación de cómo estos principios pueden básicamente utilizarse en diferentes contextos. Estaba en camino al aeropuerto y utilicé uno de estos servicios de app que te llevan al aeropuerto de transporte selectivo, a lo que le pregunté a la persona, mira, soy profesor de economía, me gustaría saber de qué manera ustedes les pagan sobre lo que yo estoy pagando, de qué manera tú ya tienes contabilizado todos los costos eh, del transporte o no sé si tienes alguna vez alguno de estos análisis ya hechos para saber qué tan rentable te está saliendo. La persona fue muy amable, fue muy abierto sobre esto y de hecho tenía bastante bien contabilizado sus gastos. De hecho, él lo que me dice a mí es, mira, de la tarifa que tú pagas, simplemente lo voy a poner aquí para referencia porque no tiene que ver con análisis, en la tarifa de $20 que yo pagué para la ida del aeropuerto, él está recibiendo aproximadamente un 80%. O sea que P, en este caso, para él era $16, es decir, 80% de 20. ¿Cuáles serían entonces los average variable costs que vendrían con él? Si no están claros con este concepto, les recomiendo ver la primera parte del video del break-even point, donde desgloso un poquito la fórmula. Esta ya más bien es un video explicativo de cómo podrías aplicar este análisis para cualquier tema. Entonces él básicamente me había dicho que ya había hecho este análisis y me había dicho que cuando empezabas a contar temas como la tarifa que te tenías que pagar para el corredor en el peaje, para poder llegar al aeropuerto, cuando tenías que incluir temas como la gasolina, el costo por kilómetro, él ya sabía que de esos $16 el costo variable promedio iban a ser $6. Entonces ahí ya tenemos perfecto, tenemos nuestra primera parte en la ecuación, que es el denominador. Ahí tenemos un contribution margin de $10. Entonces, ciertamente esta es la parte en la que muchas personas se confunden, que dicen yo estoy ganándome $10 por viaje. No, recuerden que hasta aquí lo único que hemos podido lograr es determinar de que nosotros tenemos un precio que por lo menos cubre el costo variable de lo que estamos tratando de hacer o la operación que estamos teniendo. Si nosotros nos vamos a lo que habla el shutdown rule, el shutdown rule básicamente te dice a ti, o la regla de cierre te dice, que el precio siempre tiene que ser superior al costo variable promedio. Si tú no estás pudiendo cubrir en promedio el costo variable, es decir, que tú tienes que el precio es igual al average variable cost, tú deberías cerrar. ¿Por qué? Porque cualquier punto inferior a este, es decir, si tú tienes un precio de $10, pero te está costando en promedio $11 producirlo, pero te está costando $11 producirlo, básicamente no tendría sentido que produzcas porque en cada momento que produces estás perdiendo, en este caso, $1. Hay cosas que obviamente no están incluidas aquí, como por ejemplo, recuerden, el efecto del total profit te está hablando de que tienes que incluir todos los costos fijos. Tú estarías dispuesto a recibir un margen pequeño en la medida de que ese margen pequeño con volumen compense el average, disculpen, que compense el fixed cost, y de esa manera es que nosotros usamos este análisis, cuántas unidades tengo que producir para por lo menos cubrir mis costos fijos. Pero si ya tú tienes un punto en que el average variable cost es superior al precio, definitivamente vale la pena cerrar, porque este es un negocio en el que no vas a estar generando jamás suficiente margen de contribución para poder cubrir tus costos fijos. Este es un negocio que no es rentable, no es sostenido en el tiempo. Entonces, ya la persona estaba bastante feliz y había dicho, yo hasta el momento he calculado hasta aquí y he dicho que mi margen de contribución por viaje, porque recuerden que estamos hablando aquí de promedios, es de $10 por viaje. Entonces viene la pregunta importante, que es el numerador de esta ecuación, y le pregunté, ok, pero ¿cuántos son tus costos fijos? Esta parte es súper importante porque aquí es donde se podría básicamente determinar si esta ruta o este servicio que le está dando esta compañía le está haciendo rentable o no. Entonces me dice, mira, yo no soy dueño de este carro, yo le alquilo este carro a alguien y él me está cobrando a mí aproximadamente $400 por mes. Ok, ahora sí ya tenemos todo para poder hacer la fórmula, ¿verdad? El break-even point es una función de costo fijo sobre margen de contribución. Yo sé que voy a tener un margen de contribución de 10 y un costo fijo de 400, que es, para efectos, es el costo del alquiler del carro. Podríamos elaborarte un poquito más y de hecho no le pregunté si él pagaba su propio seguro de carro y este tipo de cosas, pero asumamos por simplicidad que la suma de todos los gastos fijos al mes son $400.
Con este margen de contribución ya se están dando cuenta que claramente él tendría que estar haciendo 40 viajes hacia el aeropuerto todos los meses para poder cubrir esto. Y entonces esto me lleva a la siguiente pregunta, en la que se sinceró mucho conmigo. Yo le dije, sin haber hecho este análisis, sin haberle explicado este análisis que ya había hecho en mi cabeza, le pregunté, ok, ¿cuántos viajes al mes estás haciendo hacia el aeropuerto? Porque yo empecé a decir, bueno, si esta persona maneja aproximadamente, y nada más para, como les digo, utilizar números redondos, esta persona tiene que hacer 40 viajes al mes para hacer esto. Si tú en verdad estás manejando, digamos que en un promedio de 5 días a la semana, descansando sábado y domingo, ¿no? 5 días a la semana, son 4 semanas en un mes. Y ya estamos hablando de, digamos que si lo hace por lo menos una vez al día, ya estamos hablando de 20 viajes. No tiene sentido, tendría que ser, por ejemplo, estar viajando por lo menos 2 veces por día al aeropuerto solamente para break-even, solamente para break-even. A lo que me llevó a la siguiente pregunta. Señor, ¿y usted cuántos viajes está haciendo al día para llegar al aeropuerto? Y aquí la persona me dijo, bueno, muy sencillo, yo estoy algunos días voy al aeropuerto una vez, algunos días voy 2 veces. Yo te diría que en promedio podría ir en un periodo de 3 días, podría estar yendo 2 veces al aeropuerto. Ya instantáneamente te das cuenta que hay un problema. Si tu punto en el que el profit es igual a 0 es 40 y tú no estás logrando llegar a 40 unidades por mes, no estás cubriendo tus costos fijos. Y ahí es donde mucha gente interpreta que el margen de contribución es la ganancia. Reitero, el margen de contribución, tal cual como lo dice el nombre, no es la ganancia. El margen de contribución es lo que contribuye a que vayas cubriendo tus costos fijos o tus gastos fijos, como lo quieras llamar. Entonces, fue entonces bastante ilustrativo para él que yo le haya dado esta explicación, porque él decía, claro, ahora a mí no me hace sentido estar haciendo tantos, no me hace sentido estar alquilando este carro a $400 por mes porque no estoy haciendo suficientes viajes. Y entonces, inclusive hasta me mencionó que él sabía que estaba perdiendo plata, pero no entendía cómo estaba perdiendo la plata. Esto no significa que la operación no tenga sentido, porque si se dan cuenta, el problema es esto. El problema es que él no está teniendo suficientes viajes para cubrir estos $400. Si él pudiera tener un carro y digamos, el gasto fijo de él fuese la mitad, $200, aquí ya estaría teniendo un break-even con la mitad de los viajes. Ahí sí tendría mucho más sentido para él, porque ciertamente esta persona hace otros viajes que no nada más son hacia el aeropuerto. Este análisis lo estoy solamente resumiendo a todos los viajes que vayan hacia el aeropuerto. Y obviamente esta persona podría estar haciendo viajes por todo el resto de la ciudad y obviamente el precio sería diferente y el average variable cost sería diferente. Así que, digamos, si se mantiene la misma proporcionalidad en el average variable cost hacia el precio y tiene el mismo margen de contribución, definitivamente que sí le podría estar saliendo rentable a esta persona. Pero este análisis de cómo contextualizar tu gasto fijo es interesantísimo, porque te das cuenta que el problema no es cuánto estás ganando y cuánto estás recibiendo de margen, porque aquí el análisis no sería, tengo que ver de qué manera bajo mi average variable cost. No, ese no es el análisis. Lo que yo tengo que tratar de ver es de qué manera bajo este gasto fijo. Y ahí muchas empresas cometen este error también, pensando que lo único que puede controlar es tratar de hacer la operación lo más eficiente posible, tratando de reducir mis gastos de mantenimiento o tratando de reducir mis gastos operativos con la gasolina, viendo para ver de qué manera consigo carros que sean más eficientes en gasolina. Y sí, ese análisis se puede llegar a hacer y uno puede tratar de ser más refinado en el análisis para tratar de que este costo variable promedio sea lo más bajo posible, sobre todo si uno no pudiese controlar esto. Recordemos, cuando uno está en un mercado eficiente, uno toma el precio del mercado. Es decir, que yo lo puedo controlar y decir, bueno, yo quiero establecer tanto precio porque me quiero ganar tanto de margen. Aquí el tema básicamente es entender que tú tienes mayor beneficio tratando de reducir esto que está acá, que son tus costos fijos. Tratando de ver de qué manera puedo conseguir un carro que sea más económico. Ciertamente en esta aplicación en particular, la tarifa que se cobra es en base al tipo de carro, y el tipo de carro obviamente es lo que te permite tener un precio más alto, y por ende el costo fijo o de mensualidad, de leasing o como quieras verlo, de carro es mayor. En el caso particular de esta persona, él tenía un problema que él, al no ser el dueño del carro, probablemente el dueño del carro sí estaba recibiendo o por lo menos estaba pagando una letra de $200, por ejemplo, y obviamente
era un negocio diferente. Esto es lo que le llamamos la doble marginalización, donde si la persona fuese la que directamente estuviera comprando el carro, la persona no tendría que estar pagando los $400, sino que estaría pagando los $200. Y aquí, como ven, obviamente tendría un punto de equilibrio o un punto de break-even más bajo. Entonces, bueno, esto simplemente es un ejemplo muy interesante, muy sencillo, donde podrían ver cuál es la importancia de entender esta fórmula del break-even.